Bienvenidos a un nuevo capítulo del episodio Nutriando. Hoy estamos con un invitado muy especial, el nutricionista y experto en ayuno intermitente, Cristian Olivares, también experto en dieta cetogénica, en todo el dieta low carbs, así que tiene una vasta experiencia en todo este tipo de protocolos de alimentación no dietas. Así que vamos a estar conversando un poco con él acerca del ayuno, cómo también el ayuno, cómo lo llevan a cabo ciertas personas, que no siempre es la forma más adecuada. Primero, entonces, que todo, para entrar en introducción, cuéntanos, Cristian, ¿dónde te estás desempeñando actualmente? ¿Dónde ejerces la profesión? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu podcast, Matías. Bueno, yo me estoy trabajando de forma particular con pacientes vía online, consultas particulares y trabajo en unos centros médicos. Así que ahí prescribo ayuno intermitente a los pacientes que les corresponde, ¿no? No a todos, ¿cierto? No, no a todos. Hay que ver bien ahí qué pacientes lo pueden llevar bien, si son deportistas, si se alimentan muy mal, etcétera. Hay que ver hartos factores antes de prescribir. Tú también tienes un punto de vista muy bueno, porque en el fondo el centro en el cual trabajas es de una población con buenos recursos económicos, ¿cierto? Es que trabajo como en dos lados, como un sector un poquito más acomodado y otro como más vulnerable. Y claro, en ese que son un poquito más acomodados ya llegan con estos conocimientos. Entonces como que hay que perfeccionar lo que ellos ya saben, por así decirlo. Y en este centro que tú me dices que es de escasos recursos, ¿has podido aplicar el ayuno en alguno de tus pacientes o es más complicado? No, igual se puede aplicar, pero como que muchas veces no hay que introducirlo al tiro a los pacientes porque es mucha información. De hecho, la mayoría de las veces simplemente parto como corrigiendo la alimentación y quizás al segundo control como que le empezamos a incorporar el tema del ayuno intermitente. Pero todo depende del paciente en realidad. Ya si hay algunos que como que generalmente me comentan que no se despiertan con mucha hambre, ya eso es una señal como para empezar a incorporarlo desde el principio. Ya, pero hay que ver bien todo el contexto del paciente. Pero, por ejemplo, en tu experiencia, ahora tú me dijiste muy buen indicio. ¿Siempre lo recomiendas cuando, o lo prescribes cuando la gente en el fondo te da ciertas señales? ¿O has, por ejemplo, sugerido a alguien que no lo ha hecho, que no te ha dado esa señal? Sí, o sea, es que, por ejemplo, cuando buscan bajar de peso y en general en las mañanas, no sé, están como muy ocupados con otras cosas, eso ya es como una señal como para prescribir el ayuno intermitente. Como que me fijo más que nada como en cómo es su rutina diaria, sus señales de hambre y a partir de eso lo prescribo. Ahora, bueno, yo sé que obviamente hay varios artículos científicos acerca del ayuno intermitente, pero bajo tu experiencia, lo que tú has visto tanto en el centro médico, ambos que trabajas, en el fondo el ayuno intermitente para una persona común y corriente quizás, que no es deportista ni nada, y solo quiere bajar de peso, ¿tiene beneficios o no los tiene? Sí, bueno, el beneficio que la gente suele asociarlo es con la bajada de peso, ¿ya? Y esto se da porque simplemente, por ejemplo, si una persona hace 4 comidas al día y en total, en promedio, consume 2000 calorías con esas 4 comidas. Si yo le digo que se salte una de esas 4 comidas, ya es más fácil inducir ese déficit calórico, ya porque es difícil, a menos que sea una persona que de verdad tiene como sus mecanismos de hambre, saciedad muy alterados, consumir toda esa comida que se saltó, no sé, el desayuno, después consumirlo junto con el almuerzo, una colación o la última comida en la cena. Es difícil que la persona como que ingiera tanta comida. O sea, esa persona se saltó una comida y después como que ya la omite simplemente. Entonces sirve mucho como para ayudar a bajar de peso alcanzando ese déficit calórico. Y también, por ejemplo, lo veo yo también como un estresor a nivel mental, como positivo, ya porque hay gente que a veces le falta como superar esa barrera de dolor, por así decirlo, y después se dan cuenta que es algo totalmente natural, pues, o sea, finalmente nosotros evolucionamos en movimiento y haciendo ayuno por obligación. Entonces al final como que activamos esos mecanismos ancestrales
a la fuerza, induciendo el ayuno con el ayuno intermitente. Claro, bueno, también el tema del ayuno se practica, no es que se haya descubierto ahora, ¿cierto? Se ha practicado desde tiempos inmemoriales. Ahí tú sabes más que yo también en eso. Sí, o sea, si nos vamos como al tema de la biología evolutiva, el registro fósil, lo más coherente, porque no tenemos una máquina del tiempo, es que nosotros pasábamos largos tiempos sin comer, po. Ya, o sea, al final había que esforzarse muchísimo en algún momento de nuestra evolución para poder comer, y en ese esfuerzo teníamos que quizás aguantar largos periodos sin comida. Ya, entonces, al final, insisto, si nos vamos como a argumento evolutivo, es algo que todos debiésemos poder hacer porque así se forjado nuestro ADN. Y después ya un poquito más reciente, por ejemplo, algunos, bueno, uno de las frases más citadas es de Platón, porque él decía que ayunaba para mejorar su eficiencia física y mental. ¿Ya? Y es por eso mismo, porque al final, cuando uno no come, se activan, o sea, se liberan estas hormonas contrarreguladoras, ¿ya? Que es como que nos dan energía de forma más brusca, por así decirlo, para supuestamente salir a cazar. O sea, estamos sin comida, se activan estos mecanismos, nos da energía para pensar en estrategias de caza. ¿Ya? Entonces, al principio cuesta porque las personas no tienen flexibilidad metabólica. ¿Ya? O sea, su cuerpo solamente sabe usar el azúcar como combustible, pero una vez que se empiezan a acostumbrar a hacer ayuno, a alimentarse mejor, su cuerpo va como regulando esta eficiencia en usar el azúcar como la grasa como combustible principal. Entonces, al final, cuando uno ya se acostumbra, como que es más productivo, como que de verdad uno siente que el cuerpo se enfoca en otras cosas. No, súper. Eso. Ahora sigamos ya a la práctica. En el fondo hay que recalcar este punto porque tú, como decíamos, tienes las dos dualidades. Un centro con pocos recursos y un otro centro con muchos recursos. En el centro de pocos recursos, ¿has tenido la experiencia, has podido, digamos, aplicar este protocolo en algún paciente o aún no has tenido la oportunidad? Sí, no, sí, igual se puede aplicar, sí, como digo, en pacientes que no tienen tanto factores negativos en su vida, por así decirlo, es más fácil. Pero claro, también me ha pasado que hay algunos pacientes que lamentablemente lo puedo prescribir y, entre comillas, por así decirlo, no se la pudieron porque a nivel psicológico no están bien, ¿cachai? O sea, en su casa hay muchos problemas, el ambiente es muy obesogénico, o sea, ellos tratan de ayunar, pero claro, su hermano, su papá, su abuelita están comiéndose una sopaipilla al desayuno. Entonces, como que hay esas personas que no lo pueden hacer es simplemente porque generalmente hay otros factores negativos, ¿ya? Pero sí he logrado implementarlo en varios pacientes de menos recursos, por así decirlo. Que al final lo que tú dices es súper importante y poderoso. Al final siempre el contexto es el que manda si vas a aplicar ciertos protocolos o no. Sí, po. Y por ejemplo, tú, ¿cuál es tu opinión, Mati? Del tema del ayuno intermitente, mira, yo a título personal, yo lo veo como una, obviamente una estrategia que también es aplicable y es más fácil también, como tú dijiste y me lo mencionaste muy bien, llegar al déficit calórico. Pero muchas veces, en mi caso personal, yo por ejemplo, estoy muy acostumbrado al tema de desayunar. Como que no consigo un día sin desayunar. No, Pero como tú dices, hay gente que en el fondo no le da hambre o por su jornada laboral o por tiempo, muchas veces les acomoda no desayunar, quizás pasar directamente al almuerzo. De hecho, claro, hace poco también una señora, bueno, que también siempre la gente se informa del tema del ayuno y diferentes dietas por Google, por YouTube, por lo que sea, por foros de claro. discusión. Y esta señora en el fondo hacía un protocolo de 20 horas, ayunaba 20 horas. Y después 20 horas ya. Después, según lo que ella decía, lo que ella había leído, no me acuerdo qué libro leyó, qué libro citó, el almuerzo no lo hacía con proteínas, solamente ensalada, porque las proteínas Ah, provocan una alteración, según ella, hormonal, algo así. Y después en su once, un pan con mantequilla y té, y eso hasta el otro día. Y así todos los días. Y en, claro, y en el fondo ella me decía, claro, que según para su forma de ver las cosas, no bajaba la cantidad de peso que ella esperaría bajarse, no comiendo muy poco, pero en el fondo también consumía muy pocas proteínas, era una alimentación totalmente desbalanceada. sí, po, sí, po. Sí, es el tema que después puede pasar de ser un estrés eh, positivo, pasa a ser como un estrés más negativo.
Por eso lo ideal es que siempre esté supervisado, porque al final incluso podría ser más importante lo que comes cuando rompes el ayuno que el ayuno en sí mismo. Entonces ahí la gente que se deja llevar solamente por lo que lee, no se asesora y podría terminar siendo contraproducente. Exacto. Pero te voy a decir que, claro, al final yo siempre, por el contexto en el cual está viviendo la gente hoy en día, ya que se acuesta tarde, etcétera, siempre recomiendo más el ayuno de saltarse la primera comida, que es el desayuno. Pero se ha visto que el ayuno respetando los ritmos circadianos, o sea, como tomando desayuno, almorzando y haciendo tu última comida, no sé, como entre las 3 o las 5 de la tarde y de ahí nada más, es más beneficioso que el ayuno de saltarse el desayuno. ¿Ya? O sea, los dos son beneficiosos, pero si queréis como la excelencia, sería mejor seguir este otro patrón, pues no sé, tomar desayuno a las 5 de la mañana, ¿cachai? Pero como digo, muy difícil en la mayoría de las personas. Ya, pero eso sería como para, no sé, una persona como tú, pues, que le gusta el desayuno, le gusta tomar desayuno, entonces quizás sea mejor, si hay que incorporarlo, haciendo las últimas comidas más temprano. Claro, y también obviamente comer más temprano te puede ayudar también justo a conciliar el sueño, que muchas personas tienen problemas ahí, y es todo un tema en la crononutrición también, la nutrición para el sueño. Claro, ¿Sí? sí. Entonces, por ejemplo, ahí, bueno, yo no he estudiado mucho acerca de la última comida a las 3 de la tarde. Quizás también es aplicable para cierto tipo de personas, pero como yo te decía, a título personal, yo no lo tomo como un protocolo universal, sino quizás Ya. se puede evaluar, pero para un contexto, cierto tipo de personas. Mm. También depende del objetivo, si quieres aumentar masa muscular, o quieres disminuir grasa, o te estás preparando para una competencia, o quizás, no sé también si tú has tenido la experiencia con alguna persona que está con alguna enfermedad crónica, que recién debutó con esa enfermedad crónica, con diabetes, por ejemplo. Eh, o sea, claro, bueno, son como lo que más podría haber y es donde más lo aplico. Pacientes con resistencia a la insulina, diabetes, es como, ya vamos a empezar a hacer ayuno como para dejar que tu cuerpo use todo ese combustible que anda ahí dando vuelta. Como lo más común, por lo menos en mi caso. Y aplicado, por ejemplo, ayuno y dieta cetogénica, o dieta low carb. Sí, sí, es que va muy de la mano porque el ayuno por sí solo ya tiene beneficios, pero con la dieta cetogénica es como que tiene un efecto como sinergista. Entonces, como que es una estrategia desde mi punto de vista como para restablecer completamente el metabolismo. Pero en cuanto, por ¿Cachai? ejemplo, dime. Pasamos al otro extremo, porque generalmente es muy beneficioso porque una persona está en el extremo de mucho carbohidrato, alimentación full inflamatoria, al otro extremo de hacer ayuno y hacer una mejor selección de alimentos con una dieta baja en carbohidratos o low carb. Claro, pero por ejemplo, ahora que está el verano, que está el tema de las sandías, el melón, bajo tu experiencia, ¿has podido aplicarlo ahora? ¿O crees que quizás Eh, sea fácil, sea llevadero? no, es más difícil y eso es como, no sé, por lo menos para mí el tema de la dieta cetogénica es algo que se debe hacer de forma cíclica, pero el ayuno se puede mantener en esta época, ¿cachai? Pero como digo, dejar los carbohidratos de raíz en verano igual es difícil porque están todas las frutas, pues, Mm. ¿cachai? Y también la cultura chilena, por el pastel de choclo, la humita, entonces como difícil al final, Claro, como nadar contra la corriente, como al final factores culturales y todo. exacto. ¿Sí? Sí, También hay gente que al final la ayuna, hace la dieta cetogénica, pero por ejemplo los fines de semana se manda 1 litro de pisco. sí, sí, pues, por eso entonces, al final como que en general para cualquier dieta hay como que adoptar una mentalidad más estricta, por así decirlo. Ya, porque hay gente que, claro, que descansa en que el ayuno es beneficioso, que la dieta keto es beneficiosa, pero el fin de semana se desordenan mucho y no ven resultados, po. Y es por lo mismo, porque al final, en ese orden que ellos se planifican, como que no es acorde a su objetivo, po. ¿Ya? Entonces, como que la gente igual tiene que asumir que si quiere conseguir cualquier objetivo, igual tiene que dejar algunos placeres, porque hoy en día lo que a la gente mal le perjudica es el exceso de placer. Mm. Digamos, el placer que va en la alimentación. Sí, po, sí. Pero, por ejemplo, ahí en cuanto a las preparaciones culinarias para llevar, por ejemplo, una dieta cetogénica, ¿te ha costado mucho, por ejemplo, planificar un plan de alimentación en base a eso?
No, ni tanto, pero es que ahora hay varios como sustitutos, por así decirlo. Por ejemplo, el pan, que podría ser como lo que más cuesta dejar. Hay ya muchas marcas de pan keto, o sea, pan que trabajan con harina de almendra, harina de coco, linaza. Obviamente es más caro, pero están las opciones, po. Ya también los puedes preparar tú. ¿Cachai? Entonces, por el lado de reemplazar algunos alimentos, ya están como casi todas las opciones, por así decirlo. Obviamente no van a tener el mismo sabor, pero como digo, hay que adoptar con una mentalidad de que no, porque vamos a quizás por un tiempo dejar de que todo sea como tan exquisito por algo que igual va a seguir siendo rico, pero no tan perfecto como, no sé, comerse el típico pan, por así decirlo. Los fideos, ya los mismos fideos normales se pueden reemplazar por fideos de sabor italiano, fideos de palmitos que también lo venden, el arroz por arroz de coliflor, arroz de palmitos, ¿cachai? Entonces como que hay varias opciones para hacerlo más llevadero, pero como digo, claro, en una abuelita de 60 años que vive en una población, ahí es mucho más difícil. ¿Cachai? Entonces ya es como un poco estúpido, por así decirlo, desde mi punto de vista, tratar de implementar estos tipos de alimentación porque no lo van a poder hacer. O sea, ya llevan más de 30 años comiendo así. Lo único que uno puede aspirar es como reducir porciones, un orden e incluir el ayuno. Pero así como darle como alimentos especiales, que deje el pan, yo lo veo como más difícil en ese perfil de personas. Claro, y en el fondo al final, como siempre conversamos tras de cámara, hoy en día si una vez una persona no necesita un plan de alimentación personalizado, quizás a veces necesita dejar la bebida, dejar, Claro, dejar los snacks, dejar la comida ultra procesada. sí, po. Sí, si al final, por, por lo menos lo que yo veo en consulta en la mayoría de las personas es que muchas veces, más que una dieta o empezar a practicar ayuno, las personas tienen que superar la primera barrera, que es dejar los ultraprocesados y la galleta, o sea, y las bebidas. Con eso ya las personas como que van al tiro, van a bajar de peso, se desinflaman. Entonces, ese sería como el primer paso en muchas personas. Ahora, yo sé que sí, siempre conversamos estos temas tras de cámara con Cristian, pero por ejemplo, Cristian, ¿qué crees tú que en el fondo, porque actualmente la obesidad es una pandemia, incluso digamos, hay cifras que provocan más muertes que el COVID, que ahora en tiempos de COVID. Entonces, obviamente si te preguntara cuál es la cura, sería una pregunta muy general, pero ¿qué crees tú quizás cuáles son las medidas que podría tomar una persona quizás común y corriente para evitar la obesidad en ella misma y en su familia o sus seres queridos? No sé si es una pregunta muy macro. Em, yo creo que va muy relacionado con lo que te dije hace un rato, que tienen que asumir una actitud de menos placer. Ya, o sea, yo insisto, todas las personas yo creo que tenemos nuestros problemas, ¿cachai? Pero hoy en día estamos cómodos, esa es la palabra, estamos bastante cómodos, ¿cachai? O sea, hace 30 años quizás comerse un pan era como, uff, gracias a Dios por esto, ¿cachai? Pero hoy en día con 1.000 pesos ya te podéis comprar mucho pan, ¿cachai? Podéis comer, ya sean alimentos buenos o malos, pero podemos comer, ¿cachai? Entonces, el primer paso es empezar a entender que nosotros no evolucionamos así, porque todas, hasta, no sé, hasta antes de la década de los 80 era más sufrimiento y escasez, po. Yo no estoy diciendo que la gente sufra, ¿cachai? Pero hoy en día estamos demasiado cómodos, ¿cachai? Entonces, claro, moverse una hora a la semana, yo creo que podría ser como lo mínimo que todos podríamos hacer como para valorar nuestra salud, ¿cachai? Entonces, eso, asumir como para reducir esta cifra de obesidad sería como asumir esa mentalidad, po, ¿cachai? Que no, o sea, no podéis estar todos los fines de semana comiendo, pidiendo delivery, ¿cachai? Yo no digo que nunca lo hagan, pero todas las semanas, incluso 2 veces a la semana, ya es mucho, ¿cachai? En el fondo es cuestionarse un poco lo que estás haciendo actualmente. Claro. Y que Y lo otro con respecto al ejercicio, que obviamente sabemos que es un pilar fundamental para mantener una buena salud y una longevidad saludable, es también borrar las creencias que también la gente como que se le ha ido inculcando en el inconsciente colectivo de la sociedad, porque es como creer que es sinónimo de entrenar, ya, 5 o 6 veces a la semana, y con eso hay buenos resultados, si no, no. Y no es así porque yo les digo que hay que empezar de a poquito,
¿cachai? Entonces, quizás asumir una mentalidad de entrenar 1 o 2 veces a la semana, aunque sean 5 minutos, que sabemos que no va a ser lo mejor del mundo, pero eso es mejor que seguir echado toda la semana en el cine. ¿Cachai? Entonces, que la gente se olvide de lo que le enseñaron, ¿cachai? Y como que idealmente empieza a hacer ejercicio con un enfoque muy, muy flexible, ¿cómo se llama? Acomodado al estilo moderno, ¿cachai? Porque claro, 2 veces a la semana, como digo, en nada, po, ¿cachai? Pero eso es mejor que seguir estando ahí en el sillón, po, ¿cachai? Pero quizás en algún momento cuando la persona cambie todos sus hábitos, pueden tener 3, 4 veces a la semana como parte de su estilo de vida, ¿cachai? Claro, ahora sí lo que tú dices es súper, súper, digamos, fundamental porque en el fondo, claro, a veces una persona quiere bajar de peso, quiere mejorar su alimentación, pero no hace nada a cambio, no cambia ni bueno, igual yo creo que también es importante, pero por ejemplo no cambia sus amistades, a veces las amistades igual tienen mucho que decir. Sí, po. O, por ejemplo, tampoco no cambia sus compras del supermercado, no cambia sus preparaciones, no cambia sus hábitos de ejercicio, sus hábitos de en qué ocupa su tiempo libre, la gestión del tiempo. Entonces, al final son Mm. muchas cosas, no es tan simple, no es como que yo sigo, mágicamente tengo un plan y voy a bajar de peso. Sí, po. Sí, por ejemplo, también hay un perfil de pacientes que en general la semana ya no se alimentan tan mal. Y su principal problema es el fin de semana, po, ¿cachai? Que la junta con el amigo el sábado, que el trago el sábado con otros amigos, con la misma familia, ¿cachai? Entonces fue porque como que uno ahí tiene que decirles que uno no quiere que lo deje de hacer, po, ¿cachai? Pero si no lo suprime o no lo reduce 2 cambios, por así decirlo, no va a llegar a su objetivo, ¿cachai? Como que quieren seguir con todos los placeres y conseguir su objetivo de bajar de peso. Y O al final no, po, porque ese disminuir, mismo exceso lo llevaron a eso. claro, o disminuir la frecuencia, o también incluso en el libro que tú me recomendaste, Hábitos Atómicos, ahí también ¿Mm? dice eso. En el fondo, si uno quiere incluir un nuevo hábito, tienes que rodearte de gente que ya lo tiene inculcado ese hábito. Sí, po. Entonces, en el fondo, si Sí, tú haces po, ¿verdad? ejercicio, si todos tus amigos son sedentarios, es difícil que tú lo hagas. Claro. O todos Sí, tus pues amigos cambiar te rodean. un poquito el ambiente o empezar a poner excusas, ¿no? Porque, insisto, si eso uno no lo puede corregir, no va a haber ningún cambio. Claro, es dejar la zona de confort al final. Claro. En el fondo es eso. Porque en el fondo, también el tema del ejercicio, como tú decías, la gente piensa que hacer ejercicio es ir al gimnasio, matarse 2 horas y quedar muy adolorido. Ni siquiera puedes moverte. Mm. Y en el Claro. fondo, quizás solamente ir a la plaza y estirar ya estás haciendo actividad física. Ya estás Sí, recuperando pues. la movilidad, estás recuperando la postura, que la postura ahora, Exacto. que todavía hay un post tuyo que mucha gente ya no tiene la postura adecuada. Sí, pues. Y pues, esa es como la mentalidad que yo trato de como inculcar en mis pacientes. O sea, al final hay muchas creencias que la gente tiene inculcadas, pues, que se van pasando en el boca a boca y la gente después lo asume como verdad, pues. Claro, igual yo también pienso que ahí tienen un papel, digamos, los profesionales, porque en el fondo para disminuir las cifras de obesidad, también en este caso psicólogos, médicos, nutricionistas, tenemos que comenzar a trabajar, digamos, como equipo, porque al final Claro. el puro Nutri no, obviamente va a ayudar a alguien a bajar de peso, pero si tiene un psicólogo y tiene un preparador físico y un médico, es mucho mejor. Exacto. Sí, pues tiene que ser ahí como interdisciplinario. Claro, y sobre todo en gente que obesidad tiene obesidad mórbida, ahí es mucho más complicado también. Claro. Por eso hay que valorar estos factores antes de prescribir una dieta muy estricta, entre comillas, o el mismo ayuno intermitente. Ya, porque al final son estresores que pueden ser muy beneficiosos, pero si no se controlan, podrían ser negativos. ¿Cachai? Exacto. Y ahora, ¿qué tipo de alimentación estás haciendo tú actualmente? Yo ahora no estoy haciendo ninguna alimentación en particular. Como que estoy comiendo por intuición, por así decirlo, pero igual trato de asegurarme una cantidad de proteínas diarias suficiente por mi entrenamiento. Pero yo creo que, claro, obviamente como soy nutricionista, a pesar de que lo hago intuitivamente, me ordeno, po, ¿cachai? Es mucho mejor que una persona que trata de hacerlo igual intuitivamente y no cumple sus requerimientos. Claro. Mira, yo, por ejemplo, en mi caso personal, ahora estoy intentando dejarla todo tipo de carne, que sea más que nada una alimentación basada en plantas. Bueno, Es básica, porque en el fondo más que nada como legumbres casi todos los días. No es que haga cosas ah, ¿cachai? bueno.
Tampoco es que lo esté recomendando que sea la mejor alimentación de forma universal, pero si lo vemos igual, puede ser, porque en el fondo a nivel medioambiental ya estás ayudando. Quizás una persona Sí, no marca la diferencia, pero de muchas personas quizás sí. Ahí sí hay sí existe una diferencia. sí, bueno, Y en el fondo también, bueno, si uno va al supermercado y ve las carnes, los pollos, tampoco son que en el fondo recién el pollo está faenado y está en tu mesa, tampoco es así. mm, Entonces al final son claro, muchos los factores a considerar. mm, De hecho, bueno, por ejemplo, creo que fue en el líder, fue hace un tiempo, hice el post, y claro, en el fondo la carne que estaba ahí no estaba a la temperatura que debiera estar, no estaba con los colores adecuados. Obviamente eso la gente común y corriente no lo sabe. sí, pues, solo lo compro. Claro, y en el fondo, como tú dijiste también, no, en el fondo van repitiendo todo lo que van haciendo sus papás, sus amigos, solamente repiten conductas ya aprendidas, de forma automática al final. Claro. ¿Cachai? Entonces, bueno, para ir resumiendo, Cristian, y ir cerrando, en el fondo, bueno, esto es también una opinión personal, el tema del ayuno intermitente, dieta cetogénica o low carbs, o como dieta de Atkins, como le quieran llamar. En el fondo son protocolos que son aplicables, depende del contexto, y a mi forma de ver las cosas, quizás temporalmente. El ayuno intermitente quizás no, pero la dieta baja en carbohidratos yo lo tomaría como algo temporal. No sé qué piensas tú, si piensas lo mismo. Parecido, pienso parecido porque la dieta cetogénica es algo que, con lo cual lo más probable es que nosotros también evolucionamos. Entonces, algo que debiésemos poder implementarlo porque aparte igual ya tiene otros beneficios, y no es solamente la bajada de peso, estos mismos compuestos que se generan mínimamente cuando hacemos ayuno y más cuando hacemos la dieta cetogénica, que son las cetonas, tienen efectos a nivel del sistema nervioso. ¿Cachai? Ayudan a regenerar como las neuronas, procesos de neurogénesis, y eso ya está estudiado, procesos antiinflamatorios, anticatabólicos. ¿Ya? Entonces, hay muchos beneficios detrás de esta alimentación, no es una nueva. Pero hay que ver también cómo es la realidad de las personas hoy en día. ¿Cachai? Si a ti te acomoda, bacán. Hazlo, si no tenéis problema, hazlo todo el año si te acomoda. ¿Cachai? Pero desde mi punto de vista, para una persona que le gustan los carbohidratos, ¿cachai? Fue criado comiendo cazuela, legumbres, etcétera, y le gustan, es una dieta que desde mi punto de vista hay que hacer de forma cíclica. ¿Cachai? Al igual que tú, pienso que el ayuno eso se puede hacer para, entre comillas, todo el año, pero la dieta cetogénica siento que aunque no te guste, yo creo que todos debiésemos poder hacerla, aunque sea una vez al año, por 2 meses, como para que nuestro cuerpo se beneficie de estos cambios a nivel de metabolismo, que nuestro cuerpo sepa usar como los dos combustibles de forma principal. Esa es mi opinión actual con respecto a estas dietas, pero igual me molesta que algunos nutricionistas como que no entiendan realmente los beneficios y como que igual fomenten que es lo mismo. Si es lo mismo una dieta cetogénica con déficit calórico que una dieta convencional con déficit calórico. Porque no es lo mismo a nivel interno. ¿Cachai? Claro, Entonces esas cosas yo creo que hay que dejarlas detrás porque no nos enseñaron estas cuestiones en la U. El ayuno no nos enseñaron en la universidad. La dieta cetogénica también nos metieron miedo, ¿cachai? Pero al final aquí no se trata de ver quién sabe más, quién tiene la razón. Al final hay que ver que queremos solucionar la embarrada que está con la gente de salud, po, claro. ¿cachai? Entonces, considero que no hay que ser pro algo, sino que simplemente asumirlo como una estrategia, po, ¿cachai? Pero ver gente que se niega al ayuno, o a la dieta cetogénica, igual es como, no aportan, creo yo. ¿Cachai? Porque ya está comprobado, están publicados en revistas de alto impacto científico estas cosas, ¿cachai? Entonces, no es tan debatible, por así decirlo, creo yo. Exacto, que muchas veces también volviendo a los diabéticos, hay personas que uno les recomienda un plan de alimentación más saludable y mejoran todos sus índices, pero hay algunos pacientes que no. Quizás en esos pacientes podríamos aplicar un protocolo más estricto, por así decirlo. Exacto. Así que eso, Cristian, mira, para no quitarte más tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que no sea la última. No, gracias a ti, estuvo súper entretenido y me gustó, así que ojalá se pueda volver a repetir, po. Eso. Así que ahí te voy a estar avisando cuando está el post digamos, al aire para que ya lo puedas escuchar. Buenísimo, Vale, buenísimo, Mati, muchas gracias. quedamos atentos para la próxima oportunidad. Ahí estamos en contacto.